quiero hablar un poco de presentaciones en general y cómo hacerlas más fáciles, y al final les voy a hacer un demo súper rápido de cómo funciona. Pero la idea, o sea, siempre la variable con una presentación es para qué es, o sea, si es una presentación de ventas, si es una presentación de U, etc. Y bueno, ejemplos, publicar en línea, es una presentación para mandar por email, o sea, es una presentación que va a tener a alguien presentándola o que se tiene que presentar sola. Para presentar uno a uno, para presentar un proyecto. Tal vez o sea, esta presentación es un poco más de ese tipo, presentar un proyecto, presentar una venta o una cosa así, en el que hay que contar una historia y en el que hay que tal vez, que si las diapositivas se sostienen, o sea, si se presentan solas, entonces ¿para qué estar frente a ellas? Es decir, si todo lo que dice en la diapositiva es exactamente lo que uno va a repetir, entonces ¿para qué está uno? Ese es como el clásico, el profesor nada más se sienta en una clase a leer las diapositivas, ¿verdad? Está bien, las preparó él y eso es parte de eso, pero con las diapositivas y con PowerPoint en general o con cualquier herramienta, hay un problema. Lo que este maje, Gary Reynolds, lo llama, él escribió un libro que se llama Presentation Zen, que es como la Biblia de cómo hacer buenas presentaciones, tal vez. Gary Reynolds era el entrenador de Steve Jobs para hacer presentaciones, entonces el problema o el vicio que Gary Reynolds menciona se llama los press docs, que es una presentación que es, o sea, quiero hacer unas diapositivas para yo presentarlas, pero también quiero hacer unas diapositivas para poder mandarlas por email y que la persona las pueda leer sin que yo tenga que estar presente. Entonces para ahorrarme tiempo nada más voy a hacer una sola cosa, entonces las diapositivas mías, y a la vez una presentación no es la mejor manera de enviar un documento. En general, las presentaciones, o sea, las presentaciones derivan de las filminas, que no sé si algunos de ustedes conocieron, las filminas transparentes que antes se proyectaban. Y siempre era un documento siempre un documento que tenía alguien al frente. Las presentaciones digitales fueron una evolución de eso, pero no se pensaron como un documento para leer, como un documento de Word, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco el problema. Y se suma a la pregunta de que una persona no puede estar escuchando y leyendo a la vez. O sea, si yo tuviera una diapositiva llena de texto acá, poniendo atención a mí o está leyendo el texto, pero no los dos, ¿verdad? Entonces, el mensaje se pierde. Poner más texto en una diapositiva no es la manera correcta. Lo que pasa es que los expertos o sea, tal vez no los expertos, pero las referencias de presentaciones que tenemos en la vida son esas presentaciones súper llenas de texto, y entonces la gente asume que así es como se deben hacer, en especial en las empresas es donde pasa eso más. Pero en general, o sea, tal vez exceptuando las presentaciones de universidad o que son para un trabajo o tal, o incluso las de algún trabajo, en especial las de tesis, por ejemplo, lo que uno está contando es una historia. Siempre es una historia. Y les voy a poner un ejemplo buenísimo, es exactamente lo que no hay que hacer, que es leer de la diapositiva, pero hay que contar una historia de una manera que a la gente le pueda llegar fácilmente. Este es un ejemplo increíble. Este es un proyecto real, estoy traduciéndolo del inglés, pero es un verdadero resumen de un pitch o de una presentación de un proyecto. Nuestra misión es convertirnos en el líder internacional en la industria espacial con un equipo ejemplar, innovación estratégica e iniciativas aeroespaciales enfocadas. Suena como un bla bla, o sea, suena como un bla bla de compañía, pero súper común, o sea, una compañía se lo van a encontrar todos los días. Una cosa así, la visión es no sé qué, y innovación es no sé qué, vender al usuario, iniciativas estratégicas, o sea, este tipo de yara yara. Cuando uno puede resumir exactamente la misma frase, o sea, la misma venta en algo que tenga un impacto súper fuerte, simple y directo con la audiencia. Para el final de la década vamos a llevar a un hombre a la luna. Y esto es, de nuevo, la otra era la versión complicada del discurso de John F. Kennedy, donde dijo que Estados Unidos iba a llevar a un hombre a la luna en los 60. No hay que estudiarlo más, no hay que sentarse a leer el texto, y esa es la idea de una presentación, o sea, tiene que tratar de entregar un mensaje claro y simple de leer idealmente en una sola línea. Este es uno de los mejores ejemplos de presentaciones. Este fue el pitch verdaderamente es un pitch de Steve Jobs cuando presentó el primer iPhone, que fue el primer smartphone. Y
o sea, este fragmentito dura alrededor de 3 minutos. A nosotros en el ambiente de los startups nos cuesta mucho, por ejemplo, cuando nos dicen, no, tienen que presentar su producto a un montón de inversionistas y tiene 3 minutos. Es como, ¿qué? En 3 minutos no puedo decir nada de mi producto y no puedo convencer a la gente. Vean que o sea, Steve Jobs habla sumamente despacio, tiene que dar tiempo para que la gente aplauda y aún así en 3 minutos, o sea, presentó un producto que absolutamente todo el mundo puede entender porque lo presentó con palabras extremadamente simples y con un lenguaje que apunta directo a la gente. Ahora, otra cosa importante, y esto es un poco, se mezcla un poco con el concepto de storytelling y se relaciona aún más para las presentaciones de ventas o de presentación de proyectos de algún tipo. Esto es la historia, esto es la estructura aristotélica de guiones. Todas o el 99% de las películas del mundo y de los guiones, obras de teatro, siguen este guión, o sea, esta estructura. Muy en resumen, la historia tiene un desencadenante. Todo el mundo ha visto Titanic, ¿verdad? Creo que Titanic es un buen ejemplo de que todo. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. Porque un color funciona bien con otro y que, digamos, que hay que, por ejemplo, en este caso, si uno toma como base este color azul, que hay que agregarle o quitarle para que los colores que se derivan de ese color de paleta sean funcionales. En este caso lo que hay es lo contrario, digamos, estos 2 colores son complementarios. Entonces se usan derivaciones de uno y del otro para hacer una paleta de color.
Pero yo desde temprano en la U aprendí a usar Cooler, o digo, me acostumbré a usar Cooler, y literalmente lo que tiene que, o sea, lo que uno hace para hacer una presentación que tenga una paleta de color genial es buscar una que le guste. Ojalá no, bueno, aquí la mayoría son bastante bonitas, pero una que les guste y adaptarse religiosamente a eso. O sea, por ejemplo, acá esto no es negro, no sé si se ve, esto es como un azul súper oscuro. Entonces, si están usando azul súper oscuro, entonces el texto es azul súper oscuro, no negro. O sea, resistan la tentación de usar colores afuera de la paleta. 5 colores es más que suficiente, entonces es una manera súper útil de hacer una presentación bonita. Número 2, nunca usar Calibre. Calibre, ¿saben qué es Calibre? Sí. Calibre es la fuente default de Microsoft. La que viene con PowerPoint y la que viene con Word. Creo que ahora con el nuevo Windows, creo que la cambiaron finalmente. Calibre es horrible, es como una vomitada de font. Yo la odio. La odio más que el promedio de la gente. La mayoría de la gente no la odia tanto, pero yo la odio. Lo que pasa es que Calibre, o sea, para mí Calibre, este es mi code de Calibre. Calibre lo que dice es que no me molesté en cambiar la letra default. O sea, que no me importa y nada más dejé la que venía porque no me importa. Eso es, o sea, entonces, no usar Calibre, por favor. Aquí tengo de hecho algunos tips. Bueno, este es un ejemplo buenísimo de cómo, es una página de blogs que se llama Medium. Vean que esta página no tiene absolutamente nada más que texto. Es un blog, tiene unas imágenes ahí, pero en principio el diseño de la página es texto. Y vean qué claro que es para leerlo, vean qué fácil que es de leer y vean qué bonito se ve. Y verdaderamente esto o sea, es bonito porque los fonts son súper bien escogidos. De hecho, creo que uno de los fonts acá se diseñó específicamente para esta página. Los fonts cool en el mundo ahora tienen, o sea, está el normal, digamos, que sería como esto, y hay hacia negrita, digamos, que es la versión bold, oscura, y luego hacia claro, que es la versión light, que lo que hace es más bien hacer las letras más delgadas. Está muy de moda usar letras delgadas en fonts, entonces, si quieren estar de moda, pueden hacer eso. Exacto, exacto. Pero, digamos, este blog o sea, Medium es para mí un ejemplo increíble de cómo los fonts pueden verdaderamente hacer algo ver bien solo con las letras. Entonces aquí les regalo unas alternativas. Si tienen una Mac, Helvetica Light es el font estándar de la interfaz de Mac, algunas cosas. Y por ejemplo todos los forms del gobierno de Estados Unidos son con Helvetica Light. Helvetica normal, perdón. Helvetica Light es la versión Light. Pero es un font súper bonito. No es gratis, o sea, si tienen una Mac es gratis. Si no, entonces aquí están otros más. Open Sans es como la versión, es como el font estándar que inventó Google, pero es muy, muy bonito. Railway Railway es muy parecida a Helvetica Light, pero una versión gratis. Todo esto es gratis, nada, esto hay que pagar. Proxima Nova, creo justo que en los meses pasados la acaban de pasar a pagada, entonces no me confíen 100% en esto. Pero son fonts geniales para el texto común, o sea, siempre pueden buscar un font particularmente chiva y flashy para los títulos, por ejemplo, o algo así, pero para el texto común, por favor no lo hagan en texto cursiva o en una de esos fonts que son manuscritas, es demasiado difícil de leer. Número 3, otro tip, cosas que la gente hace comúnmente. Hace muy poco tiempo, en realidad, estas cosas con el diseño y las modas avanzan muy rápido. Hace muy poquito tiempo era un estándar usar, se llamaba diseño, en inglés era skeuomorphism. En teoría es el diseño que imita la realidad. Entonces, no sé si se acuerdan, en algunas aplicaciones de teléfono, como que la interfaz de la aplicación era como de cuero, por ejemplo. Entonces era como cuero y tenía unas costuras, o era como una mesa de pool, para juegos era una mesa de pool y entonces tenía como la textura de la alfombrita. Exacto. Metálico, por ejemplo, cosas que brillaban. Ese tipo de diseño fue lo que empezó en los smartphones. O sea, la mayoría de los smartphones al principio funcionaban así. Y se cree, o sea, la teoría es como que era una manera de hacer a la gente sentir que era un objeto real y no que era una pantalla. O sea, como de hacer resistir esa barrera de pasar de nunca he usado una pantalla touch a sentirlo más familiar. Tal vez ese era un poco el trasfondo detrás. Pero ahora está súper pasado de moda. Lo cool ahora es el diseño flat. Vean que aquí, esto es un diseño súper cool y no hay sombras, no hay gradientes. Es amarillo, blanco, nada más. Esto súper bien. Vean que aquí en el diseño también hasta se hizo flat la mano de la persona.
Es un poco caricaturesco, pero vea qué limpio y qué claro que se ve eso sin estorbos. Hay una tendencia, y yo la tenía antes de que un profesor de la U me la quitara, de que hay que llenar las cosas, ¿verdad? Vean que aquí no hay absolutamente nada y las cosas están alineadas súper bien. Esto no. Entonces aquí hay muchas cosas mal. Por ejemplo, está este mapa mundi ahí como con una cosa curveada, que en realidad no es curveada porque la pantalla es plana, entonces está simulando la curva. Y además hay gradiente. Ven que aquí es más claro que aquí. Las gradientes ya no se usan. Entonces procuren hacer cosas flat. Ellos no se preocupan por hacerlos bien, entonces se ven como eso. Otro tip es el long shadow, está súper de moda ahora. No siempre no con todos los programas lo van a poder hacer, pero son sombras ortogonales. Eso es una sombra en 45 grados, pero es una cosa que se ve cool y de nuevo está de moda. Y de último, un vicio común es nunca usar una diapositiva de gracias. Si ustedes están presentando y pueden decir gracias, no tienen que poner gracias en la pantalla para que la gente lo lea de nuevo. Eso es súper común. Y yo tengo un blog y entonces en el blog he puesto un par de artículos al respecto y la gente me escribe, es como, ¿pero qué tiene malo la diapositiva de gracias? Y yo, ¿por qué la necesita? No hace falta. Ahorita, en un segundito voy con preguntas. Voy a aprovechar un rato para enseñarles cómo el problema de hacer presentaciones o lo difícil que es, o esta última sección de la charla que era sobre tips de diseño y cómo hacer que la presentación se vea bien, no todos son diseñadores, de hecho la mayoría de gente es diseñadora. Y es por eso que inventamos una herramienta para facilitarles la vida. La idea, y de nuevo, lo que hicimos en el equipo es tratar de buscar una manera de facilitar eso. La presentación que les acaba de pasar era de SlidePaint. Y lo que quisimos hacer es, bueno, ¿por qué la gente dura tanto haciendo una presentación de PowerPoint? Y descubrimos, después de investigarlo un rato, PowerPoint o Keynote o Prezi, que la mayoría de la gente no necesita todas las herramientas que PowerPoint da. PowerPoint tiene 1000 herramientas escondidas detrás de un montón de tabs, pero la mayoría de la gente no sabe para qué se usan, ni las usa, ni las necesita, ¿verdad? O las usa para hacer no sé, una vomitada de payaso de presentación que tiene colores y animación de no sé qué. Entonces, ese era un poco el problema que encontramos nosotros y al que tratamos de buscar una solución. Entonces, Entonces, lo que queríamos era facilitar este proceso lo más posible. Entonces, el approach clásico de hacer presentaciones lo que hace es se llama what you see is what you get. O sea, lo que ustedes tienen es un canvas digital donde ustedes arrastran contenido y dibujan una caja de texto y no sé qué, y mueven la foto y tal. Entonces nuestra apuesta era, bueno, ¿qué pasa si ya no es así? ¿Qué pasa si nada más dejamos que la gente ponga el contenido? Entonces, por ejemplo, vamos a poner cada uno de estos representa una diapositiva, entonces digamos que quiero poner un título, ¿verdad? Honduras, ok. ¿Qué pasa? Los títulos se suelen ver bien con imágenes, es ahí complementar y tal. Entonces, le sugerimos a la gente, que es opcional, que le ponga un background o una cosa así. Entonces, lo que hicimos fue que nos integramos con Flickr y entonces con solo que ya vos escribiste Honduras ya sale un montón de imágenes que normalmente habría que ir a buscar a Google, bajar, romper un par de copyrights porque la mayoría de las imágenes de Google no se deberían usar. No son legal usarlas. Todas estas confirmamos que son legales, entonces, qué sé yo. Ok, primer ejemplo. Luego, ¿qué pasa si queremos agregar texto? Bueno, texto. Ok, clásico error, y de nuevo, esto lo tratamos de controlar, súper común. Clásico error de las presentaciones es los slides de demasiado texto. Entonces, digamos que vos estás haciendo un slide de texto y entonces estás escribiendo aquí, yara. Entonces, a partir de cierto momento, hay un warning como de, hey, su slide se va a ver un poco mal porque tiene demasiado texto. Y a partir de cierto punto, simplemente ya no dejamos que se escriba más porque no hace falta. Si es tanto texto, lo pueden poner en 2 slides o tal. Eso es un poco como educar a la gente en hacer mejores presentaciones. Hagamos uno de columnas, que digamos,
También tenemos una galería de iconos aquí, entonces, qué sé yo, check y X y... ¿qué otro ejemplo? Tal vez bueno, y los gráficos, que eso es como otra lucha constante de la gente que hemos visto en PowerPoint, que es cómo hacer un gráfico bien, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es, de nuevo, tratar de facilitarle la vida a la gente. Que era PowerPoint, eran como 3. Sí, normalmente para hacer un gráfico de pastel hay que ir y sacar una regla de 3 para ver el porcentaje y tal. No, PowerPoint 3, ¿cuántos eran? Prezi eran como 12, digamos, y Keynote eran como 6. Entonces ya, y queda listo. Entonces ahora, digo, de nuevo, lo que queremos hacer es ahorrarle a la gente el proceso de diseñar esto. O sea, ya lo que una presentadora ocupa es el contenido y ya. Entonces, una vez que está listo eso, aquí nosotros generamos la diapositiva. Automático, entonces, digamos, esto salió, esto es como el default. Bueno, no es el default, en realidad sale aleatoriamente, pero eso está un poco lleno de texto, pero bueno. Y de nuevo, lo que hacemos es generar la presentación automática. Todo esto está pasando en la base de datos. Y aquí les damos algunas opciones de layout. Digamos, este es el de long shadows que les decía. Lo que tratamos de resolver es un poco el problema de las empresas. Entonces, digamos, ¿qué pasa si una empresa quiere poner el logo en las diapositivas? Entonces, normalmente hay que ir y si quieren usar los colores del logo, entonces hay que preguntar al diseñador de la empresa que cuáles son los colores aprobados y no sé qué. Entonces, para tratar de solucionar eso, lo que hicimos fue que aquí damos la opción de agregar paletas basadas en un logo. Entonces, por ejemplo, si yo llego y subo este logo que acabo de bajar, automáticamente agarramos los colores del logo. Entonces, sin tener que preocuparse más, ya los slides quedan con los colores que tocan y con el logo por ahí. Y listo, entonces también clásico problema de las presentaciones, que hay que preocuparse por llevar la llave Maya y tal. Entonces todo esto está aquí. Pueden bajarla con un PDF si no van a tener internet. Pueden tuitear, compartir, invitar a gente a colaborar. Esto lo acabamos de agregar, es súper cool. Pero entonces pueden agregar a alguien aquí. Y entonces, además de que hay un chat, entonces ahora esa persona, o sea, ese otro usuario también puede venir y editar una presentación. O no solo verla o editarla, lo que ustedes escogen. Y listo. Bueno, eso era nada más un demo súper rápido de cómo Slidebean ayuda a hacerlo, o sea, tal vez hacerlo más rápido y más eficiente. Pero, digo, eso era un comercial. Ahora, preguntas sobre lo de presentaciones en general. ¿Recomendarías para estudiar presentaciones? Sí, Gary Reynolds es o sea, su libro se llama Presentation Zen y él es verdaderamente probablemente la persona más conocida por haber trabajado con Steve Jobs en sus presentaciones. Guy Kawasaki es otro ejemplo de como un presentador, o sea, de un evangelist de las presentaciones, de cómo hacer presentaciones bien. Sí, todos tienen libros y Twitter y blogs al respecto, entonces son buenas referencias de qué hacer y qué no hacer en presentaciones. Digo, esto era una vista muy general de tips. Cualquier cosa me dicen. Gracias. Gobierno de la República.